sí, hola, hola, sí, hola. Hola, sí, hola, hola, sí. Sí, hola, hola, hola. Hola, sí. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Buenos días. Hoy hace la Iglesia memoria de Nuestra Señora de Lourdes y celebra particularmente una oración, una jornada mundial de oración por los enfermos. Esto se hace todos los años. A raíz de esto, Emaús Mujeres Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Sincelejo se vincula a esta celebración y desde la medianoche comenzó una jornada de oración, hora por hora, a lo largo de todas las 24 horas hasta cuando se acabe este día. Y están transmitiendo también encadenados con nosotros la celebración de esta Eucaristía. Nos unimos a la acción de gracias de María García, a Dios por los favores recibidos, y de Marcial Enrique Garzón Guzmán, que hoy cumple 60 años. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto. Ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Oramos por todos los cristianos que padecen persecución
a causa de su fe, por el médico Fabio Hernández Salom, por nuestros hermanos enfermos, todos los enfermos, particularmente hoy en esta jornada mundial de oración por los enfermos, especialmente por los enfermos más desprotegidos, más desamparados, los que sobrellevan con la mayor soledad su propia enfermedad, y por nuestros hermanos el obispo Hugo Puccini Banfi, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, Javier de Jesús Ortiz Villa, la familia Álvarez Cohen, Winston Vitola, Alfredo Arturo Hernández Montes, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas y Miriam Montes. Se me estaban olvidando las intenciones de los difuntos. Oramos también hoy con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Eliezer Altamar en su novenario, Jorge Luis Arroyo Castellanos, Severiano Alfredo Payares Tapia y Roviro Enrique Acuña Polanco, que cumple 3 meses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Acudamos al amor de Dios, que siempre está allí, ofrecido y disponible, y pidámosle que nos haga sentir el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos.
Padre de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad, para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre del Señor, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo, por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa,
se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vimos en los 2 días anteriores que Jesús, en primer lugar, desvirtuó el prejuicio de lo puro y lo impuro, y después de lo profano y lo santo. Que esos conceptos no debían servir para discriminar a las personas. Con eso él echa por tierra la barrera ideológica, doctrinal que había en los judíos respecto de los paganos. Ahora Jesús se va al mundo pagano. Hasta donde lo vemos hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús está solo. Esto significa que sus discípulos no lo siguen todavía en ese empeño por dirigirse al mundo pagano. Ellos, a pesar de que Jesús deslegitimó la idea de que las personas se contaminan en contacto con los paganos, a pesar de eso, ellos todavía no lo siguen. ¿Por qué? Es que esto no es cuestión de que sean brutos o no. Lo que pasa es esto: los seres humanos a veces no razonamos, sino que reaccionamos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en lo que se refiere a la política o a cualquier otra cosa, no es sino que le toquen a la gente el botoncito de las emociones y la gente reacciona disparándose sin haber pensado antes. Lo mismo sucede con la vacuna hoy. No se aportan razones sino prejuicios, y con esos prejuicios se manipula emocionalmente a las personas y la gente se dispara. Bueno, con los discípulos ocurre algo así. Es que ellos han recibido una educación familiar y además institucional en la sinagoga, pero por otro lado es una educación que se volvió cultura en su pueblo a través de las tradiciones que veíamos antier, de las costumbres, de la legislación, y entonces todo eso está incrustado en su mente, aun cuando le den todas las razones del mundo para que entiendan que eso no es así. Ellos todavía tienen dificultad, y una enorme dificultad, en cambiar. Por eso, en este relato, los discípulos no aparecen. Jesús aparece solo en territorio pagano. Y una cosa muy interesante que nos da el evangelista al principio es esta: se alojó en una casa procurando pasar desapercibido. Nosotros diríamos que humilde el Señor, no quiere que lo conozcan. O quién sabe si de pronto era que andaba huyendo y entonces para que no lo encontraran se escondió. No. Jesús está haciendo lo mismo que Él les había indicado a sus discípulos. Cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí, convivan con la gente, coman lo que les pongan.
Él ya había estado una vez en el mundo pagano. Recordamos cuando estaba en Gerasa. Y allí fue rechazado a pesar de que había hecho el bien. Ya Jesús tiene conocimiento de cómo es el mundo pagano, la sociedad pagana. Ahora está en otro lugar, ya no está en Gerasa, por acá, por los lados del lago de Galilea. Ahora está al norte, en Tiro, en la región de Fenicia. Pero es la misma sociedad humana, la sociedad pagana. Y entonces Jesús está primero observando. Él no lleva ningún mensaje todavía. Simplemente está observando, porque en la sociedad pagana hay un obstáculo que salvar. Si en la sociedad judía el obstáculo era la mentalidad que los hacía sentir a ellos superiores a los paganos, en la sociedad pagana hay otra mentalidad, y es la que Jesús quiere descubrir por experiencia directa, por observación personal. Y entonces dice que no lo consiguió, porque es que a Jesús lo precedía la fama. Ya por allá, cuando leíamos el capítulo 3, escuchamos que en Tiro se había hablado de las cosas que él hacía. O sea, la gente al norte, en Tiro, en Fenicia, tenían conocimiento de lo que Jesús hacía, pero no conocían su mensaje. Sabían que Jesús estaba de parte de la libertad de las personas, pero no conocían el mensaje del amor universal. Y entonces se nos presenta aquí ahora una mujer con unos rasgos, pero ante todo con el rasgo de madre sin llamarla madre. Una mujer que tenía una hija poseído por un espíritu inmundo. Ya nos acordamos del espíritu inmundo que había en Gerasa. Y esta mujer acude a Jesús de una manera desesperada. Entró a buscarlo y se le echó a sus pies. Ahora se nos describe la mujer. Era griega. Griega quiere decir libre, ¿no? Es decir, los griegos no eran esclavos. Era fenicia, estamos en territorio fenicio, de Siria. O sea, ella es autóctona, es natural del lugar, pero goza de una condición de libertad. En cambio, la hijita está en condición de infantilidad y al mismo tiempo de dependencia. Como no se nos dice que ella es madre, sino que tiene una hija, con eso se nos da una pista. La mujer representa a la élite de la sociedad pagana, la que es libre. Y en cambio la hija representa a los esclavos, a la clase dominada, que está mantenida en una condición de infantilismo, por eso no tiene libertad, y al mismo tiempo de dependencia. Ella le rogaba que le expulsara el demonio. Ahora vemos que el espíritu inmundo es también demonio. Recordemos que lo mismo pasó en Gerasa. Era un espíritu inmundo, un fanatismo que derivaba en violencia.
un demonio. Cuando ella le hace ese ruego a Jesús, lo hace pensando en ella. La desesperada es ella porque la hija está poseída por un espíritu inmundo, violento. Y Jesús entonces le devuelve su propia mentalidad. Deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perritos el pan de los hijos. Aquí no estamos hablando de concentrado para perros ni de nada de eso. El comer es el mensaje, es el pan del mensaje. Jesús le está diciendo a ella, hay que esperar a que los judíos asimilen el mensaje para que ellos lo traigan acá. Pero la respuesta de la mujer es, sí, Señor, tú tienes razón. Pero también los perritos debajo de la mesa comen las migas que les dan los niños. El planteamiento de fondo que hay aquí es este. Jesús le hace ver que en la propia sociedad de ellos hay una desigualdad entre ella, que está en la clase dominante, y la hija, los esclavos que están en la clase sometida. Y que eso mismo es lo que piensan los judíos con respecto de los otros pueblos. Jesús no piensa así. Una pista para entender que Jesús no piensa así es el hecho de que Él no utiliza la expresión perros, como llamaban los judíos a los paganos, sino que usa el diminutivo perritos, que tiene un matiz cariñoso. Y ella sigue el juego usando también la palabra perritos. Cuando ella dice que los perritos, aun cuando están debajo de la mesa, es decir, están por debajo, aun cuando están por debajo, ellos de todas maneras se benefician en algo del pan de los hijos, está dando a entender que siempre tiene que haber un mínimo de humanidad en las relaciones sociales, que no puede ser ese desdén, ese desentendimiento absoluto, que primero coman los hijos y después si queda para los perros. No, tiene que haber un mínimo de humanidad. Y entonces Jesús le dice, anda, vete, que con eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. No se trata de ningún milagro que hace Jesús, es un cambio que se da en ella. Cuando Jesús le ha mostrado el panorama de su propia sociedad comparado con el panorama de la sociedad judía, ella ha comprendido que lo que hace falta es humanidad. Y entonces da el paso. Y justamente eso era el problema que tenía la sociedad pagana. Allí no ha habido una preparación como la que hizo Juan Bautista en el pueblo judío. Preparen el camino del Señor, enmienden la injusticia, hágale cada uno el bien a su prójimo. Eso no se había hecho en la sociedad pagana. Y en tanto eso no se haga, no se puede esperar ese mínimo de humanidad para poder después anunciar el mensaje del amor universal. Fijémonos la pedagogía del Evangelio y la pedagogía de Jesús.
No se puede ir al rompe con el mensaje del amor universal. Si los judíos, que debían estar preparados porque los habían preparado durante siglos y Juan Bautista acababa de hacerles una preparación, si los judíos no estaban todavía dispuestos a dar el paso del amor universal, cuánto menos los paganos que no han recibido preparación. Por eso Jesús llegó de una manera casi clandestina, porque él tenía que observar la situación para ver por dónde se metía para anunciar el mensaje. Sin embargo, aquí todavía no se habla de fe. Aquí de lo que se habla es de una enmienda. Esta mujer acepta que hay que humanizar las relaciones sociales en la sociedad pagana, que hay que reconocerles un mínimo de humanidad a los que están sometidos. Pero todavía el problema no está resuelto. Por eso dice que al llegar ella a la casa, encontró efectivamente que la niña estaba echada en cama, pero que el demonio se había ido. Es decir, ya no hay esa furia que había, pero no se dice que la niña esté de pie y restablecida. Hay una enfermedad todavía pendiente por resolver. ¿Qué es lo que hace falta? Que Jesús venga, la tome de la mano y la levante. El encuentro personal con el Señor. Ha habido, podríamos decir así, una preevangelización. Se ha propuesto la enmienda, la mínima humanidad, pero ahora falta la evangelización, la proclamación de la buena noticia y la aceptación del mensaje del amor universal. Esto que nosotros escuchamos hoy como algo ya sabido, algo reconocido por nosotros, sin embargo nos pone a pensar en la situación que vivimos actualmente. Pensemos en el mundo con la enfermedad de la pandemia. Esta virosis, este virus que trajo esta pandemia, nos han dicho que es mucho más peligroso para las personas que tienen patologías de base, las cardiopatías, los diabéticos, la edad, en fin, una cantidad de enfermedades respiratorias, todo eso que para esas personas es más peligroso. Sin embargo, nosotros hemos visto que la enfermedad se ha llevado también gente que estaba sin esas patologías. Pero es que hay una cosa que muy poco se ha dicho. El otro día, cuando comentaba la frase del Papa Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio del año 1967, el mundo está enfermo y su enfermedad es el egoísmo. Esta es la patología de base por la cual esa enfermedad se convirtió en pandemia. Hizo falta un mínimo de humanidad. Y precisamente por la falta de ese mínimo de humanidad, se extendió tan rápidamente la pandemia que alcanzó a todo el mundo y que ha matado y sigue matando tanta gente. Un mínimo de humanidad habría evitado esta pandemia.
Esa es nuestra patología de base, la de toda la humanidad, el egoísmo. Ese egoísmo que no nos permite ver en el otro a un semejante que tiene los mismos derechos, que tiene las mismas ilusiones, que abriga las mismas aspiraciones que nosotros. Así que al celebrar hoy esta jornada mundial de oración por los enfermos, no lo hagamos pensando en lo que a veces damos la impresión que pensáramos, en que Dios mandó esta plaga para que se arrepientan estos empedernidos pecadores y hasta cuando no se arrepientan no la quita. Porque esa manera de sentir nos lleva primero a concebir a Dios mucho más inhumano que nosotros. Pero además nos permite eludir nuestra responsabilidad. Si la pandemia es un castigo de Dios, esto va a estar aquí hasta cuando a Dios se le pase la rabia. Pero ¿y si la pandemia es producto de nuestro egoísmo globalizado? Entonces la pandemia estará aquí hasta cuando nosotros, como la mujer del Evangelio, reconozcamos también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que les tiran los niños. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Su carne es salvación y es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre es salvación y es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Padre, recibe las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como tu humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Eliezer, Jorge Luis, Severiano Alfredo y Roviro Enrique, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos seguros del amor que Dios nos tiene, oremos diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Claro. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Bendito y alabado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Nos diste pan del cielo.
Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu redención, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos presbíteros santos. Señor, danos muchos diáconos santos. Señor, danos muchos ministros laicos santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la
hostia te vengo a adorar. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.